Lo decíamos al principio del programa, viernes negro en Wall Street, en Argentina también, o sea, la Argentina, como el resto del mundo, queda arrastrada por esta situación que viene a partir del anuncio de hace 2 días de Donald Trump y de los cambios en los aranceles. Martín Polo es economista, jefe de estrategia de Cowen Aliados. ¿Cómo estás, Martín? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué lectura haces de lo que pasó hoy y si el lunes seguimos en una racha similar o no? Bueno, ojalá que no. En principio la economía está en un shock, ¿no? Muchos hablamos de la incertidumbre que genera Trump. Bueno, ya pasó de la incertidumbre a la desazón, porque la incertidumbre la tuvimos durante el primer trimestre, donde Trump amenazaba con estas medidas. Uno no sabía bien el mercado, no sabía bien si esto venía en serio o era un arma de negociación. Y finalmente, bueno, recuerden que primero tuvimos el amague que hizo con Colombia, después lo hizo con México y Canadá, le dio un mes para que revean su posición, un poco negociar ahí un poquito, y llegó el 2 de abril y fue con los tapones de punta, ¿no? Entonces, esto genera un ambiente de guerra comercial y obviamente complica a Estados Unidos, complica al resto del mundo y obviamente una economía mundial que se venía desarrollando muy cómoda, con un proceso de desinflación y alto crecimiento, algo que no había pasado nunca, es decir, se habían juntado las dos reinas, por así decirlo. Y bueno, ahora pasamos rápidamente a un escenario que vamos a el riesgo a una estanflación global, ¿no? Menor crecimiento, probablemente algunos trimestres de recesión con inflación un poco más alta, producto de los aranceles. Eso en el equilibrio general te genera otra complicación y sobre todo también para Argentina, es que las tasas de interés en el mundo, a pesar de que la economía caiga, se mantengan altas. Entonces estás en el peor de los escenarios, ¿no? Economías que caen con alta inflación o por lo menos inflación por encima de la meta y te genera ese ruido sobre la tasa de interés. Y en ese contexto sufre Estados Unidos, sufre más el resto del mundo y obviamente Argentina está atado a ese contexto y también lo va a sufrir. ¿El lunes se espera que siga esta volatilidad? Y volatilidad seguro, si va a repuntar, no sé, la volatilidad es, a veces vas para bien, a veces vas para mal. Lo cierto es cuando vos venís de una tendencia de, ya cerraste el primer trimestre, antes del 2 de abril, ya el mercado ya venía cayendo un 6%. ¿Qué pasa? El 2024 fue una fiesta para los mercados, ¿no? Tuviste un fuerte incremento, todas se acuerdan cuando hablamos de las 7 magníficas, Wall Street hacía récord tras récord, de hecho en el 2024 fue las veces que tuviste más días batiendo récords. Nunca se había dado tanta esa relación y bueno, el mercado tiene sus ciclos. Este es un ciclo, si querés, el gustito de este ciclo es como medio autoinfligido. No se puede creer que Estados Unidos esté en este escenario, es decir, el país que tiene supuestamente los mejores economistas, las mejores universidades que estudian hace años todos estos temas y salir con una moneda tan populista o tan, si querés, de floja de papeles, bueno, sorprende al mercado, porque no sabemos cuánto es en serio y cuánto es probablemente si puede retroceder. Hoy, si querés, el shock fue en serio. No fue una amague. Claro. Como que el mercado no lo cree, ¿no? O no lo quiere creer, no que quiere, es en serio. Yo a veces digo como que finge demencia, ¿no? Quiere pensar que no lo va a hacer, pensando en una lectura lateral, porque decir, es Trump, tiene una visión liberal, entonces no va a hacer esto. Pero lo cierto es que tomó medidas de país emergente, y eso es lo que sorprende, porque está en juego, o por lo menos cuando uno mira si esto va en serio, y bueno, verdaderamente a Estados Unidos le puede ir mal. ¿Cómo ves que va a repercutir en lo que recién pronosticabas como una recesión que va a generar un periodo de estanflación probablemente, es decir, recesión más inflación, la decisión de China de responder con un 34% de aranceles a todos los productos estadounidenses que, bueno, vayan a China, siendo que Estados Unidos y China son entre sí principales socios comerciales? Bueno, es parte del contexto, por eso le decía que ese es el riesgo, el mayor riesgo que apunta a la economía global, principalmente porque no es que Estados Unidos juega solo, esto es un ajedrez, el resto del mundo también lo va a impactar, también va a tomar medidas en ese sentido. Obviamente complica a Estados Unidos, lo va a complicar a China y como vos bien decís, si complica a Estados Unidos, complica a China, imagínate el resto de los emergentes que dependen de los dos. ¿Y cómo ves uno de los puntos en los que lo puede afectar, porque hay múltiples, ¿no?, análisis posibles de las hipótesis de cómo esta decisión de tan grande escala nos puede llegar a afectar? Una de ellas es China, principal socio comercial de Estados Unidos, le vende una cantidad muy grande de productos. Esos productos
por ahora se van a suspender, muchos de ellos, una gran cantidad, no todos, pero se van a suspender, y esos productos siguen estando dando vueltas y van a buscar mercados. ¿Cómo puede eso influir en la Argentina, que tiene una apertura comercial durante este gobierno muy grande? ¿Y cómo puede eso influir si es que hay un aluvión de productos chinos en la Argentina? Bueno, Diego, siempre lo tenés que ver en términos dinámicos, ¿no? Probablemente en algunos revoleos de estas cosas que no te compra vos, le compra otro, algunos se favorezcan, otros se perjudiquen, pero en términos generales pierden todos, ¿no? Porque vos tenés menor crecimiento global, eso obviamente va a hacer que China, por más que quiera colocar sus productos, no tiene cómo reemplazar a Estados Unidos. Entonces, vos en ese contexto podés tener caída de precios, ¿no? Entonces, caída de precio de commodities, eso te arrastra al resto de las emergentes, y también China no solamente exporta, también compra, ¿no? Y en ese sentido, China, en un proceso en el cual crece con mucho componente exportador, si el resto del mundo no lo acompaña, tampoco va a poder crecer, ¿no? Entonces... ¿Cómo ves la guerra de monedas también? Porque está la guerra comercial, pero a su vez también hay una guerra de monedas. De hecho, los BRICS vienen hablando hace tiempo, Lula lo ha hecho en varias oportunidades, de la posibilidad de tener una moneda propia de los BRICS para comerciar entre los BRICS. El yuan se está extendiendo bastante como moneda de cambio en muchos países, sobre todo en los países que tienen mayor influencia china en la región asiática. ¿Cómo ves esa guerra de monedas entre el dólar y el yuan, o entre el dólar y una posible moneda de los BRICS? No, en ese sentido no veo ese riesgo. Yo creo que al contrario, el dólar, cuando tenés tanta incertidumbre, tanto miedo, vas al refugio seguro, ¿no? Y ese refugio seguro es el dólar. De hecho, hoy los bonos del Tesoro americano subieron a pesar de todo lo que estamos hablando de Estados Unidos. El inversor busca un refugio. Es mucho más, por más de toda la falencia que le puedas encontrar a Estados Unidos, sigue siendo el gran líder mundial, y vos a la hora de tener una moneda fuerte es mucho más segura un dólar que un yuan, que no sabés quién lo está manejando. Y con esto de lo que está pasando, que nosotros en Argentina estamos acostumbrados porque tenemos permanente incidencia entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central, ¿no? Históricamente en Argentina, o en gran parte desde la vuelta a la democracia, el gobierno de turno acciona de la mano del Banco Central. Cuando vos ves otros bancos centrales que funcionan de manera mucho más independiente, y eso le da más credibilidad, ponele, a la moneda, entre otras cuestiones. No es la única cosa que le da credibilidad, pero eso ayuda. ¿Cómo ves que hoy Trump le haya exigido a la Reserva Federal que baje las tasas de interés? Bueno, le exigió, por suerte, vía Twitter, ¿no? O como la red que sea. Mientras tanto, es un rumor, es la presión que lo hizo Trump, y lo viene haciendo desde hace mucho. Y lo cierto es que Powell ahí está muy firme, ¿no? O por lo menos eso se hace ver. Yo creo que si Estados Unidos empieza, más allá de lo discursivo de la política económica, tiene un trasfondo en el cual tiene instituciones muy fuertes, ¿no? Pensá que el mes que viene también Estados Unidos tiene que negociar su propio presupuesto, y ahí un poco puede estar los frenos que puede sentir Trump. Yo no creo que Trump le pida la renuncia a Powell. No, lo está presionando porque un poco también tienen una lectura, por lo menos, que creo que eso es lo que el mercado no logra digerir, es decir, cómo interpretar lo que está haciendo cuando todos sabemos que está mal, o por lo menos si lo hubiese hecho un país emergente lo podrías explicar, incluso alguien de centroizquierda, pero en el... Acá el gobierno lo defiende. Perdón, ¿no? Es un comentario para vos decís, todo el mundo dice que ya sabe que está mal. Bueno, ningún economista, digamos, reconocido me parece que puede avalar estas medidas, salvo que le encuentre algún pensamiento lateral allá lejano, pero la verdad, si es por los justificativos que hoy estuve escuchando, la verdad que es agarrarte la cabeza, ¿no? Con algunas cosas que se están planteando. ¿Por qué lo hace? Bueno, esa es la duda, por eso hoy las acciones cayeron un 9%. Tuviste la peor rueda en la bolsa desde la pandemia. Fíjate lo fuerte que fue. La caída del precio del petróleo, que también registró el número más bajo desde, creo que el 2021. Bueno, ahí también tenés, es como que cuando el mercado se pone negativo, como que todas las balas entran, ¿no? Ahí en el caso del petróleo tenés una medida más, que ya tenía un olorcito a que caiga el petróleo, tenés un exceso de producción, tenés muchos países que están produciendo. El caso de hoy fue Arabia Saudita, que pateó el tablero del OPEP, eso te lo tiró para abajo, pero si no hubiese sido Arabia Saudita también hubiese caído el precio del petróleo, porque cayeron todos los commodities, porque hay temor de recesión global. En ese contexto, si querés, la sorpresa fue ayer que el dólar se debilitó,
¿no? Ayer tuviste en pleno lío, tuviste que las monedas emergentes se fortalecieron. En el caso del real brasileño, ayer cerró en 5.60, que yo me preguntaba, decir, mirá, no sé por qué está haciendo eso. Debería depreciarse, porque siempre está la lectura, bueno, ¿qué tenía el mercado incorporado antes de que pase eso? Te hago una pregunta muy ombliguista. Los commodities, como la soja, ¿van a bajar? ¿Bajaron? Y probablemente si se continúa todo este escenario, van a tener presión a la baja, obviamente. Digamos, si la economía... Pero por la recesión, digamos, ¿no? Y porque la economía, vos pensás que la economía global viene creciendo más o menos al 3,5%, ¿no? Entonces, eso son miles de millones de dólares que le están aportando todo el tiempo, son flujos que van hacia la economía global. Si eso se te frena esa máquina, bueno, después te queda, todo eso se empieza a resquebrajar. Tampoco te digo, mira, hoy la soja está a 360, 370, bueno, supo estar mucho más bajo. Tuvimos, qué sé yo, recién Macri tuvo la soja casi más cerca de los 300 y Cristina lo tuvo más cerca de los 500. Bueno, yo creo que este valor, si se quedan acá, yo firmo, digamos, sería lo mejor que puede pasar, porque dentro de todo es un 5, mirá, con lo que nos conformamos, ¿no? Pero un 5% más bajo que el año pasado. Pero sí, mientras el escenario global sea de esta incertidumbre, esto te frena la inversión, te frena la demanda y obviamente el resto de los países se va a tener que acomodar. En Argentina nos llega en un momento un poquito más complicado porque nosotros, digamos, más allá del debate que podemos tener entre tipo de cambio, si está alto o está bajo, lo cierto es que Argentina, para esta estabilidad cambiaria que venía teniendo, se venía apoyando en el ingreso de capitales. Te iba a preguntar justamente eso, porque hoy el riesgo país se disparó, las acciones cayeron, se desplomaron. La suba del riesgo país obviamente tiene múltiples consecuencias. ¿Vos crees que el acuerdo con el FMI debería calmar en Argentina los mercados, debería impactar positivamente? ¿Va por un carrilo paralelo a la guerra comercial que hay en el mundo o va dentro de una misma bolsa todo? No, a ver, siempre si se logra el acuerdo con el Fondo Monetario e incluso se disipa la incertidumbre, hoy yo creo que el mercado sabe que va a haber un acuerdo, van a estar esos, pero acá se discute un poco cuál va a ser la letra chica, cuánto va a ingresar rápidamente, es decir, yo creo que ahí falta un poquito los detalles del acuerdo, pero obviamente una vez que se disipe va a ser una buena noticia. A ver, te lo digo por un poco por qué hoy subió tanto el riesgo país también. Y bueno, porque vos tenés un gobierno que hace 2 meses te dijo que el acuerdo ya estaba casi cerrado, y estamos a 1 mes y medio y todavía no tenemos ese acuerdo, incluso pasando por un DNU que no lo querían mostrar, que ahora lo muestran, que Cristalina ahora lo dice que es razonable lo que piden el desembolso del 40%. Tuviste un montón de rumores que no llegaron. Te agarra acá a mitad de camino y obviamente eso, digamos, te aumenta la espuma. Si la semana que viene ojalá tengamos cierto paños fríos de Trump, es decir, bueno, vení, vamos a negociar, te entra la noticia del fondo, obviamente los bonos argentinos no están para el riesgo país de Argentina, la situación de hoy no está para que estén 950 puntos básicos, sí está para que esté más cerca de los 600 puntos básicos. Entonces, en ese contexto, para el que tiene paciencia y le gusta un poquito el vértigo, no es una mala punto de entrada a los bonos argentinos. Y ayer no haya habido foto con Trump en Estados Unidos, ¿influye los mercados? ¿Miran eso? Probablemente, qué sé yo, puede ser para el mundo Twitter, si querés, puede generar algo, pero el inversor lo que está buscando Argentina, para ponerlo en perspectiva, el año pasado vos tuviste que Argentina, ese boom que tuviste de los bonos argentinos, que fueron los que mejor anduvieron, bueno, tuviste resultados muy buenos, fue el inversor más, si querés, sofisticado de Estados Unidos, que son los menos, ¿no? Entonces ellos moviendo algún par de fichas te pudieron acompañar en este proceso de normalización económica. Te falta la torta grande, ¿no? Y en ese contexto es donde Argentina necesita un poco dar más pruebas de amor al mercado, como, bueno, la política cambiaria, la política de la apertura del cepo y todas esas cosas, que es lo que se le está exigiendo, ¿no? No tanto por las tareas hechas, yo creo que el mercado le cree al gobierno en cuanto a la solvencia fiscal, en cuanto a la voluntad de ajuste fiscal o a la voluntad de tener una economía más abierta. Bueno, ahora un poco lo tienen que ocultar un poquito, pero creo que en ese sentido la historia para Argentina es positiva, pero bueno, le faltan tareas que hacer. No es que Argentina, después de 40 años de desatinos económicos... Esas tareas, Martín, Milei ya dijo que al menos algunas no está dispuesta a hacerlas. Por ejemplo, corregir el atraso cambiario.
Bueno, pero ahí es otra, ahí lo va a definir el mercado también, porque en definitiva cuando se abra la tapa del cepo, el mercado supuestamente va a decir a dónde va a ir el tipo de cambio. El gobierno tiene el Sale el espectro. cepo. Bueno, sí va a salir el cepo, eso lo dijo el gobierno. Creo que el mercado le está creyendo que eso va a pasar. Pero entonces, ¿cuándo? Claro. Y el mercado creo que espera que sea después de las elecciones. Yo creo que, si querés, lo que nos sacudió un poquito la Falta cabeza a mucho todos. para eso. ¿Eh? Falta Pero mucho. qué para- impacientes que están todos. Y sí. No, pero tenés varios meses por delante. No. Bueno, Octubre, 26, o sea, son final de octubre. Octubre. Bueno, a ver, uno no, digamos, yo te digo lo que nosotros podemos esperar que intuya el mercado y cómo evalúa los activos en consecuencia a ese escenario. Si vos me preguntás, hasta hace un mes era Vox Populi, o si querés era un consenso masivo de todos los analistas de mercado, que el camino del gobierno era un camino de la desinflación. Teniendo, obviamente vos podés hacer política económica en tanto y en cuanto el mercado te vaya acompañando. Eso, entonces, que te vaya acompañando te da tiempo. ¿Cuál era el tiempo que te daba el mercado? Bueno, seguime con este ritmo de devaluación al 1%, 2%. No me preocupa tanto el atraso cambiario o que sea, no sé, como le quieran llamar, o que el tipo de cambio no sea tan competitivo, porque tengo ingreso de capitales, me va a entrar el fondo, entonces yo necesito ganar las elecciones, así que prefiero ceder competitividad por dar más fortaleza política. Ese camino parecía asfaltado hasta octubre, de hecho se esperaba, el gobierno ganaba las elecciones, era un cuentito con un final feliz cantado. Bueno, en el medio se empezaron estos escenarios, por suerte llovió y no tenés el escenario de la sequía, empezaron ciertas fragilidades del mercado o ciertas fragilidades en cuanto al mercado cambiario, y en ese contexto todos los analistas empezamos, ¿qué hacemos? Tenemos nueva información y bueno, se empieza a analizar todo de nuevo, es barajar y dar de nuevo. Y entonces en ese contexto tenés que decir, bueno, ¿qué le va a ganar de acá a octubre? Tipo de cambio de inflación, tipo de cambio tasas, ¿cómo se comportan los bonos en ese? Es decir, todos los escenarios consistentes, bueno, se van acomodando al nuevo escenario, y eso es lo que está pasando en el mercado. Todos los economistas están recalculando proyecciones en este Sí, momento. y el que no lo hace está cometiendo un error, salvo que esté muy confiado de que esto es simplemente una volatilidad de ¿Y corto el dato plazo. más sensible es el de inflación? No, el ¿O dato cuál es? más sensible es que el Banco Central está perdiendo reservas, y muchas. Está bien. Nosotros tenemos 3 pilares del plan económico que creemos que es lo que el gobierno está siguiendo. Por ahora, el ancla fiscal, tener un superávit fiscal, eso es lo que le da, lo que decimos, la prueba de amor para el mercado, es decir, estoy haciendo un ajuste necesario, me la estoy bancando con este ajuste. El otro pilar es el pilar externo, que es el más flojo de todos. ¿Por qué decimos el pilar externo? Y bueno, porque Argentina no tiene reservas, lo tiene que recuperar. El Banco Central estuvo comprando dólares hasta febrero y muchos, y con eso iba pagando deudas. Ahora el problema que tiene es que el Banco Central no está comprando, está vendiendo y tiene que seguir pagando deuda. Entonces esto lo presiona al gobierno para abrir el cepo, porque un poco el objetivo, creo, final del gobierno es no estar con compra el Banco Central, pago deuda, que es una cuenta más de almacén. En Argentina, no, el proceso de normalización es volver a los mercados de capitales. Para eso tenés que seguir haciendo los deberes y lograr que el riesgo país llegue a los 400 puntos. Y si me permitís, el último pilar es el pilar político, que es desde mi análisis, que no soy politólogo, el pilar político para mí es bajar la inflación y que la economía crezca, ¿no? Entonces, teniendo estabilidad cambiaria, teniendo las cuentas, el mercado que te acompaña, esa desinflación puede continuar, y con la inflación bajando, el crecimiento sube. Y perdóname, Diego, ahí voy. El dato de inflación un poco, y está haciendo un poquito de ruido, pero no porque sea muy alto, sino porque al gobierno le están entrando los datos que, a diferencia del año pasado, están siendo peores a los esperados. No es que son malos. El año pasado el mercado esperaba datos malos y eran buenos, y eran mejores a los esperados. Entonces, ahora le está corriendo más de atrás, y eso es un poco la volatilidad. Perdón, Diego. No, por favor, muy breve. ¿Vos crees que el gobierno entonces no va a devaluar antes de las elecciones? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Es decir, a ver, yo creo que la palabra devaluar, yo creo que lo que se está discutiendo es el ritmo del crawling peg. ¿A qué ritmo el gobierno devalúa? Porque, en definitiva, si lo que estamos discutiendo, no sé si va a ser en octubre, si va a ser a fin de diciembre, no sé, es cuál va a ser la política cambiaria que nos rija a todos, que nos rija a consumidores. Libre, claro, entonces, si es
vos para cada régimen cambiario que elijas, podés hacerlo por las buenas o por las malas. ¿Cuál sería por las malas? Y bueno, abro la olla del tipo del cepo, si querés, y que el mercado me determine el tipo de cambio que se quiera. No necesito reservas porque si el mercado me lo va a definir, yo dejo que el mercado actúe. El escenario mejor que podría hacer es decir, bueno, vos haciendo todos estos deberes, bueno, tampoco es necesario que el tipo de cambio, si abrís la olla, se te vaya a 2000, porque has hecho buenas tareas, tenés un frente externo un poquito más ordenado, pero sin embargo tenés que un poco afrontar la volatilidad del corto plazo, que puede ser que la gente que está acostumbrada a no hablar del dólar, la brecha contenida y demás, bueno, que se te dispare unos meses y este proceso de desinflación se interrumpa por unos meses. Es decir, nosotros desde el Excel lo vemos perfecto, bueno, tenés 3 meses con inflación un poquito más alta, se acomoda el cuerpo y después volvés. Pero bueno, en el medio entiendo que entran los factores políticos que ustedes también bien lo conocen, así que bueno, ese es un poco, el mercado se debate escenarios y el escenario más probable es donde uno pone la ficha. Gracias, Martín, por haber estado acá. Bueno, hay que prender velas para el lunes. Es lo que nos queda, ¿no? Una estampita. Al final, tanta ingeniería económica para quedar librados a la providencia. Como siempre.